Esto es Vive en modo terapia. Un espacio para pausar el ruido, escucharte y reconectar contigo. Respira profundo, acomódate y quédate. Soy Claudia Segrove y este es tu momento para volver a ti. Vive en modo terapia, un espacio seguro para pausar, sentir y sanar. Hay enfermedades que duelen, pero hay algo que puede doler todavía más. Tener que convencer a los demás de que realmente estás enfermo. Imagina levantarte todos los días con dolor, llegar al trabajo sonriendo, cancelar una comida porque el cuerpo simplemente no responde. Escuchar una y otra vez no parece para tanto, todos estamos cansados, seguro es estrés, yo también me siento así. Y entonces ocurre algo terrible. Empiezas a dejar de luchar para convencer a los demás y comienzas a preguntarte si el problema eres tú. Hay personas que viven con dolor todos los días, que muchas veces tampoco sale en un análisis de laboratorio. Frases que lejos de ayudar, terminan haciendo que miles de personas carguen con dos enfermedades al mismo tiempo: la física y la necesidad constante de demostrar que realmente están enfermas. Hoy no vamos a hablar únicamente de fibromialgia, endometriosis, disautonomía, síndrome de fatiga crónica, colon irritable, lupus o de otros diagnósticos que muchas veces no se ven. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando una enfermedad invisible también se vuelve invisible para la sociedad, de lo que significa vivir con un dolor que otros cuestionan, con síntomas que se minimizan y con la constante necesidad de demostrar que lo que se siente es real, porque a veces no solo duele el cuerpo, también duele no ser comprendido. Encuentros con propósitos. Hoy queremos hablar justamente de esa otra parte de la enfermedad, la que no aparece en una resonancia, la que no se mide en un laboratorio y la que muchas veces termina siendo igual de incapacitante, la invalidez social. ¿Por qué seguimos dudando de aquello que no podemos ver? ¿Qué ocurre en el cuerpo de estas personas y qué consecuencias tiene vivir sintiendo que nadie te cree? Para responder estas preguntas, nos acompaña el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma, médico internista y expresidente del Colegio de Medicina Interna de México, quien nos ayudará a entender por qué estas enfermedades existen, cómo se diagnostican y sobre todo por qué necesitan algo más que tratamiento médico. Necesitan comprensión. Doctor, bienvenido a Vive en Modo Terapia. Gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué seguimos creyendo más en una radiografía que en la palabra de una persona? Esta es una pregunta filosófica. Los médicos vivimos, los médicos y los científicos alrededor de la salud, que no solo son los médicos, probablemente los médicos seamos los menos científicos, pero están los bioquímicos, los ingenieros, los matemáticos. Hoy por hoy los biotecnólogos y los expertos en robótica e inteligencia artificial, con un fenómeno dentro de la filosofía de la ciencia que se llama el positivismo. Estamos muy influenciados por el positivismo, con lo cual solo creemos en aquello que realmente por algún medio externo nos demuestra que el no es no y que el sí es sí. Y tenemos muchas dudas en lo que se queda en medio del no no o del sí sí. Una de las situaciones más importantes que hemos perdido en la medicina es el poder de la palabra. El poder de la palabra del paciente y el poder de la palabra del médico. Porque es un fenómeno de dos actores, ¿no? Hoy por hoy, el paciente que no está mal, pero se sobreinforma. Y hoy por hoy, el médico que parece que tiene que recibir todo con un absolutismo no, no o sí, sí. Y en medio de esto cae el paciente que todo lo siente, que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo sufre, pero que no se le puede demostrar por qué lo ve, por qué lo oye, por qué lo sufre. Y ahí caen un montón de enfermedades. O probablemente
me voy a atrever a decir esto y mis colegas quiero que lo escuchen y los pacientes y los familiares también, porque al final estas afecciones, porque afectan el alma, afectan el sentimiento y afectan el órgano, y Claro, cumplen aquella máxima que cuando el cuerpo llora, a la mejor es porque los sentimientos lloran y a la mejor es porque el trauma en la vida llora, pero no lo podemos demostrar y entonces lloramos todo. Por parte de los positivistas extremos, y no solamente aquí meto a los médicos, también algunos padres o madres o parejas de los pacientes también quieren ver algo objetivo. claro, Y el mismo paciente te dice: "Estoy un poco harto de que todo mundo me dice que tengo algo, pero nadie me dice que tengo. Todo el mundo me hace estudios, pero nadie me puede decir que en el estudio salió algo". Y aquí te cuento 1000 historias. He tenido pacientes que me vienen a ver y yo ya sé medir su grado de afección de ciertas enfermedades. Depende del tamaño de la bolsa donde me traen los estudios. okey, Pero esas enfermedades, porque lo son, y quiero poner el punto allí, si son enfermedades, no se puede ver y medir con las técnicas habituales que tenemos, porque al final son afecciones por cambios en el dinamismo cerebral. Solo que no se puede medir. Es fenómeno de neurotransmisión, neurorecepción, y luego a todo esto le tenemos que poner 2 grandes estructuras cerebrales que son maravillosas y que en el 2026 aún no sabemos bien cómo funcionan. Uno es el hipocampo y el otro es la amígdala, que están adentro del cerebro. claro. Y que la amígdala es la parte que recibe todas las emociones. La amígdala y el hipocampo nunca he definido si son comadres, si son 2 amantes intensos o sencillamente 2 amigos tóxicos. ¿Verdad? Porque la amígdala siente y se pone y se dispara en las emociones y el hipocampo dice: "Espérate, hombre, aguántame, oye, ¿verdad?". Pero el hipocampo lo alimenta porque los recuerdos viven en el hipocampo y entonces de pronto la amígdala está como muy tranquila y el malévolo del hipocampo le tira por ahí, un recuerdo y entonces nos volvemos a enganchar. Y esto es lo que va determinando, entre muchas otras cosas, algo que a veces en la medicina clínica tradicional a la que yo pertenezco como internista, nos exige demasiado en una prueba o en una serie de criterios. Y voy a poner un ejemplo duro. A ver, no hay una prueba que te diga este paciente tiene lupus. Esta pacienta tiene lupus. Esta señora, o este señor, este chico tiene lupus. No hay una prueba. Hay criterios. Debe tener dolor así, tal prueba de laboratorio así, tal prueba de imagen así, pero son criterios. Bienvenidos al mundo del criterio, porque de aquí me los voy a llevar al mundo del espectro. En las enfermedades orgánicas, especialmente inmunológicas, hablamos de criterios. En las enfermedades que van en el borde entre lo que podemos demostrar y no, estamos hablando de criterios. Ujú. Pero en las enfermedades neurológicas, en muchas de ellas, estamos hablando de espectros. Esto es, los criterios de la artritis reumatoide, los criterios del lupus eritematoso sistémico, los criterios internacionales para el colon irritable. Pero en estas afecciones que digo, no hay una prueba, una sola prueba que digas, si tienes los anticuerpos positivos, tienes lupus eritematoso. Pues no, es uno de muchos criterios. Criterios. Luego, si tú me dices, bueno, este paciente le he hecho una endoscopía y tiene una úlcera en la tripa que sale del estómago que se llama duodeno. Bueno, estamos objetivamente viendo de dónde ha venido ese sangrado y ha venido por una úlcera. Pero es probable que esta persona tenga la úlcera no por un bichito que se llama Helicobacter, no porque tomó medicamentos para el dolor, no por entonces, ¿qué tiene? Pues muchos tienen esa úlcera porque vamos al espectro de las enfermedades que empiezan con los pensamientos Claro. y terminan con los órganos. Y este es el punto donde hoy por hoy, pues no estamos tan perdidos. Se ha avanzado mucho en ciencia, pero creo que el problema ha sido que no estamos comunicados. Y aprovechando esto que dice, que muchas personas durante años escuchan todo es ansiedad. Es que lo que tienes es ansiedad, lo que tienes es angustia, estás muy preocupado. ¿Qué nos diría de eso? Que sí, pero no. A ver, sí, hay muchas afecciones hoy por hoy que tienen que ver con daño neurológico o que Ujú. tienen que ver con daño de muchos tipos que provienen de las emociones.
Pero hay muchas emociones que no vienen porque mi mamá me ha tratado mal cuando era niño, ¿ok? Claro. Y ahí nos vamos a adentrar al mundo de las moléculas en el cerebro. Yo soy internista y tengo un entrenamiento en neurociencias. No soy un neurólogo clínico. Convivo felizmente con los neurólogos clínicos y con los neurocirujanos, y con estos equipos he tenido la capacidad de saber trabajar, que son un encanto todos, y estamos, por ejemplo, operando pacientes de Parkinson. Es que Ujú. Víctor Hugo ha dicho que él opera el Parkinson. No, yo no he dicho que yo opero el Parkinson. He dicho que pertenezco a un grupo de especialistas en el cual nuestro éxito en pacientes que viven con Parkinson, hoy por hoy, es tratarlos quirúrgicamente. No todos, algunos. Entonces, desde este punto de vista y lo que estamos hablando de la medicina de conjunto y las neurociencias, hoy sabemos que muchas emociones no son porque yo de niño tuve un trauma, ni porque yo de adulto no sé encuadrar los fenómenos. Y voy a poner un ejemplo, la depresión crónica. Hay gente que por donde lo quieras ver, no tendría ningún motivo para deprimirse. En el punto filosófico de que la vida, la felicidad es un concepto personal, pero en Ujú. orden general. ¿Y entonces por qué se deprime? ¿Y entonces por qué fallamos tanto en darles los tratamientos cuando sabemos tantos de antidepresivos? Bueno, la respuesta no es simple, pero la respuesta es esta, por lo menos en este momento del mundo. Son pacientes que se deprimen porque no depende de la voluntad de esta persona, sino de un concepto químico, bioquímico, que ocurre en su cerebrito cuando un generador de información neurológico, que es una molécula que se llama neurotransmisor, va y le toca la puerta a la caja donde tiene que actuar, que es el receptor, y resulta ser que el receptor no le viene a abrirle la puerta y se queda circulando y no logra pasar. Y esta teoría tan sencilla, aparentemente, es la que da pie a muchas situaciones de enfermedad en las cuales los pacientes o están en la arena de no me puedes dar un estudio objetivo que diga que yo tengo disautonomía o fibromialgia o taquicardia postural, o en el grupo de las enfermedades de yo te estuve avisando por años, pero no la supiste leer. Y voy a poner un ejemplo concreto. Aquel paciente que toda su vida tiene una digestión divina y que, ojo, a partir de los 50 años empieza con datos muy raros de constipación, lo estudias perfectamente y no sabes a qué atribuirle la constipación. Y años después debuta con Parkinson. ¿Dónde está el dato clínico que ahora nos alerta de que un paciente con este tipo de constipación puede ser el primer dato de una catástrofe en una zona especial del cerebro que termine en el espectro del parkinsonismo o en un Parkinson puro? Porque es el mismo neurotransmisor el que andaba cerrándole la puerta, el receptor del colon, y es de la misma familia de los que arriba en la cabeza, en cierta parte del encéfalo, van a provocar el daño. Situaciones similar ocurre con algunas alteraciones cuando se meten hormonas de por medio. Voy a poner un ejemplo. Y ahí tengo algunos artículos publicados muy interesantes que puede usted checar en mis espacios digitales. Los pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2 por mucho tiempo, más de 15 o 20 años, aunque estén bien controlados, puede ser que si la resistencia a la insulina, que ocurre también en el cerebro, se equivoca por un neurotransmisor que no le abre la puerta el receptor, empieza a acumular sustancia de proteína que se parece al beta-amiloide, que es el mismo del paciente con Alzheimer. Ah, Y entonces son pacientes que empiezan a tener deterioro de su cabeza en su cognitivo, ¿verdad? En sus ideas, en su aprendizaje. ujú. Empiezan a olvidar cosas y no, es que Víctor Hugo dijo que todos los días. No, no, yo no he dicho eso. Yo he dicho que algunos pacientes con ciertas cosas de resistencia a la insulina en cierto tipo de cerebros ocurre ese espectro de distracción molecular y empiezan con cuadros que simulan un Alzheimer. Es un Alzheimer, o se parece mucho a un Alzheimer, sí, es el espectro, pero el origen es la molécula de las que estamos hablando. Entonces, muchas de las enfermedades que no tenemos un no o un sí, son de esas enfermedades que antes se llamaban, y ya no hay que llamarles así porque no son, enfermedades emocionales del cuerpo o que el paciente estaba somatizando. Esto es Ujú. una emoción, se le iba el cuerpo y él como que hacía un poco de dramatismo, ¿no? Esto no Sí, es así.
Entendemos la historia de la medicina y la historia de la humanidad, pero es como cuando antes decíamos: "Tiene histeria", un término muy complicado porque venía Ajá. histeria de útero, como si solo las mujeres Ujú. o quien prefiere un género, jugar un género femenino, lo pudiera tener, y no es así, y no Así es es. así. Entonces, todas estas enfermedades es muy complicado porque hay ocasiones donde a la paciente o al paciente le dicen: "Pues no te creo". Sí, claro. ¿Y qué impacto tiene psicológico vivir sintiendo dolor y que nadie lo valide? Es correcto. Aunque en la parte exquisita de la psiquiatría, a lo mejor alguien sí, pero no es la generalidad. Claro. En el seminario que nosotros damos a los psicólogos, a los terapeutas, a los médicos, siempre hay una frase que resuena mucho, que yo la digo, y es: "Sí, pero no dejes al terapeuta". Porque hay muchos pacientes que te dicen: "Yo no me voy a hacer la estimulación magnética, yo no me voy a hacer la estimulación, ya no quiero tomar medicina, pero mi último recurso, que sería el primero, es: sí, pero no sueltes el terapeuta". A ver, aquí vamos a meternos en un tema re complicado y re bonito. ¿Por qué muchas personas que viven con estas enfermedades de las que estamos hablando mejoran si tienen un buen terapeuta? Porque sí o sí, el terapeuta, a través del poder de la palabra, es capaz de generar transmisión cerebral. Es que Víctor Hugo ha dicho que se sustituye el antidepresivo por el terapeuta. No, no, yo no he No, dicho, no, no, no. yo no he dicho eso, pero he dicho que si tú quieres mejorar a un paciente de cualquiera de estas enfermedades que estamos hablando, que ya llevamos varias, y hay más, no puedes solamente decirle: "Toma esta pastilla a la hora de despertar y esta a la hora de dormir", porque estás viendo solo un pequeño pedacito de pasto en un campo maravilloso que no solo tiene pasto y que se te está olvidando que hay otras cosas que componen a un bosque maravilloso. Así es. ¿Y usted cree que hay un duelo en la persona que padece algo de esto? Sin duda, porque enfrentan muchas cosas, al grado de que dicen: "Oye, ¿no seré yo?". Eso es muy fuerte, ¿eh? Cuando el paciente Sí, te dice claro, claro, casi, casi como no eres tú, soy yo, ¿no? Esa sí, pregunta que no sí, tiene respuesta. sí, pero además es una victimización muy fuerte para el Claro, paciente, claro. y es una situación muy complicada, porque además le estorba en su situación de vida, al grado que yo he tenido pacientes, hombres, mujeres, que me dicen: "No me atrevo a hacer una pareja, porque soy un dichado de me duele aquí, me duele acá, me duele allá". Y él les, no importa. Dice: "¿Cómo voy yo a intentar un tema emocional con alguien que, pues, me mira, pero a los 15 días ya me acompañó al médico?". Es muy desgastante. Luego el otro punto es, ¿qué pasa con el cuidador?, ¿no? Ujú. Ya porque es tu hija, ya porque es tu hijo, ya porque es tu pareja. Y aquí los terapeutas desarrollan unas cosas fantásticas, ¿no? Porque entonces el sentimiento y la culpa es compartida y viene un duelo muy complicado. A ver, también hay que entender un poco a nuestra audiencia, no duelo nomás es cuando se me murió mi padre, esto hay muchos tipos de duelo, Todo ¿no? lo que implique una pérdida se considera duelo. Y el duelo mayor, que es cuando tienes duelo por ti mismo, que es donde más severo eres, más te la quieres cobrar y más la padeces. Y entonces es cuando coincide de que, fíjate, Claudia, ¿no? En la consulta, fíjate, Claudia, que no sé qué, pero me pasó esto y empecé con estos síntomas. Y entonces todo el mundo dice, ay, sí, es mental y emocional. ¿Y eso qué? O sea, solo por eso no me vas a hacer caso, ¿no? Y luego aquí, me perdonará mi gremio, pero hay médicos que le dan vuelta a esto, ¿eh? Dice: "Ay, no, Sí. a mí tráeme una vesícula que yo quite y le saque las piedras y se vaya el paciente y yo sea un héroe y ya", porque también se necesita cierto tipo de personalidad para poder marcar empatía con este tipo de pacientes que son muy, muy diversos en sus emociones y que todos estos pacientes, todos y todas y todes, pasan por un periodo de estoy enojado con mi doctor. Claro, porque, a ver, cuando tú llegas con tu médico, pues llegas con la esperanza de que te encuentre algo, porque dices, ya pasé 10 años, 5 años, 7 años y nadie me atina, ¿no? Entonces ahora me están Sí. refiriendo con el doctor que me dijeron que es una eminencia en esto y seguro me va a encontrar algo, bueno, malo, regular. Entonces, pues claro que
vives mucho en la frustración, ¿no? De no Sí. tener un diagnóstico. Y luego vives en la frustración de que la mayoría de los tratamientos, Ujú, pues, son lentos, ¿no? claro. Aquí luego la gente me pregunta: "Bueno, pero tú que eres experto en estimulación magnética transcraneal y da resultados maravillosos a corto tiempo". Sí, ¿sigues pensando eso? Sí, sigo pensando eso, que el paciente se desespera porque por muy rápido que tú quieras ir, orgánicamente puedes mejorar la transmisión cerebral, puedes reconectar zonas del cerebro, puedes disminuir algunas cosas de, llamémosle, neuroinflamación crónica, pero luego te tienes que sentar, Claudia se tiene que sentar con Claudia, Víctor Hugo se tiene que sentar con Víctor Hugo y tiene que resolver una historia que todos tenemos, Ujú. y es complicada, que es la historia de tus emociones contigo como protagonista. Y que eso es una parte fundamental y que nos da mucho miedo. Claro, por supuesto, y que está metida en una serie de circunstancias que son el plash, ¿no? O sea, Ujú, ¿qué tan severo puedo ser conmigo? Y allí dependen muchas cosas que vale la pena hablar en estas enfermedades. Un paciente que vive con fibromialgia y tiene una personalidad y tiene un rasgo y y al final tiene tal característica, va a enfrentar la enfermedad de una manera y otro con un perfil distinto de manera muy diferente. claro, Para decirlo con pelos y señales, ¿no? No es lo mismo decir, tengo cáncer del tiroides y soy un sociópata, ¿no? A tengo cáncer de tiroides y soy un paciente que vive en depresión crónica. Son dos enfoques totalmente al mismo problema y que, pues, el narciso la vive mejor, ¿no? En ese sentido. Y el paciente que posee uno de los caballos del apocalipsis, que se llama ansiedad, la va a pasar re mal. A claro. mí me parece que nadie sabe lo que es ansiedad hasta que vive con ansiedad, nadie sabe lo que es depresión hasta que vive la depresión, pero somos re fáciles para juzgar, para señalar. Y entonces nuestros pacientes que tienen fibromialgia, disautonomía, colon irritable, vejiga irritable, alteraciones de la percepción, bulimia, bla, 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 tiene que enfrentar 2 fuegos, ¿no? El fuego de cuán fuerte eres juzgado por los de tu alrededor y el fuego cuando apagas la luz, es de noche, cierra la puerta, te metes a la cama, te encobijas y te enfrentas a ti mismo. Sí. Y entonces aquí aparecen una serie de frases que le quiero leer, Venga. porque pueden ser muy dañinas. No te ves enferma, Es fatal, es fatal. ¿no? Yo me acuerdo, ya ahorita lo traigo a la memoria, mi abuela materna, en paz descanse, le decías: "Pero te ves muy bien", y decía: "Pues es que no estoy enferma del semblante". Sí, el semblante, sí. Pues, esto deberíamos decir que es una frase prohibida, ¿no? No puedes agredir a una persona así, y hay que explicarle a la gente que para ellos no, al emitirlo, pero sí es una agresión para el paciente. Y con nuestros pacientes que viven en medio de cuestiones emocionales, todos debemos de ser muy empáticos y no pensar que decimos cosas con intención, porque todo es intención para nuestros pacientes. Para ellos, claro. Otra es: "Todo está en tu cabeza". Esa frase es cierta por la neurotransmisión, pero es muy peyorativa porque Claro, aún teniendo una enfermedad psiquiátrica, que habemos muchos pacientes y tenemos muchos pacientes con enfermedades psiquiátricas, lamentablemente se ha utilizado bíblicamente como no eres lo ideal. Es una manera de polarizar y es una manera de estigmatizar y es una manera muy violenta de tus derechos humanos. Cuando claro, alguien te quiere, sí, sí, es que está loco, es que claro. eh, Y también sigue siendo muy peyorativo, y aparte de eso, es eh, discriminación. totalmente, y estigmatizante sigue siendo. Claro. Otra muy usada: "Échale ganas". Esa es una frase que de verdad es una estupidez lingüística. Vamos empezando por ahí, porque en el idioma hermoso que tenemos, que se llama el español o castellano, esto ni existe estructuralmente en el lenguaje. Esta frase que es el mejor ejemplo de estigma que alguien le puede decir, porque no es que alguien pueda ser consciente de voy a cambiar esto. No puede tener ganas de cambiarlo porque no tiene
esa parte fundamental que no es consciente, no es consciente. Otra es, si sales a comer con tus amigos, es porque sí puedes. Pues eso es igual, porque no, esa frase es terrible también. Los pocos momentos que la gente tiene cuando sufre estas aflicciones, a veces busca quién es capaz de tolerarlo en broma o en... O sea, el amor de los amigos cuando tienes una enfermedad así, en algunas familias, no en todas, pero en algunas familias, los hijos, los sobrinos, los ahijados prefieren eso que el seno de la familia tradicional, porque luego en las familias tradicionales sí hay mucha situación agresiva de las frases Pasiva. que los padres y las Claro, madres se dan, pasivo-agresiva. Ujú. pasivo-agresiva. Mira, hijito, yo te quiero mucho, pero de verdad, pues no te creo porque te vas de fiesta con tus amigos y empieza ahí el golpeteo, que nos falta mucha educación, transmitir mucha educación. Así de por sí somos un país que en las enfermedades emocionales estamos en toda ruina también. Vamos partiendo de algunos fenómenos familiares, ¿no? Claro. ¿Qué otra frase fea? Todos estamos cansados. Pues no, es terrible. Y que esto además se ve mucho en los pacientes crónicos. Y luego aquí hay una figura alterna que sufre más, que es la del cuidador, ¿no? El que cuida a un paciente crónico hasta su muerte se daña mucho también. Y en este país, mi país, México, tenemos a mucha gente que muy tradicional. Sabemos que cuidaremos al abuelo, cuidaremos a la madre, y en este país tan tradicional y tan machista, aunque a veces se quiera pintar, aunque me pinten de morado las calles, no tiene nada que ver, pero hay momentos donde se condena al hermano menor o a la hermana menor, ¿no? Muy clásico que en las familias mexicanas se sacrifica a una mujer para ser la cuidadora. Y la cuidadora hay un momento donde suelta estas frases de yo ya estoy cansada, todos estamos cansados, ¿verdad? Y a veces toda nuestra atención va sobre el paciente que está sufriendo y se nos olvida el que El lo... cuidador primario, que también la pasa muy duro. Pues Y sí. la última que tengo, eso le pasa a cualquiera. Ah, qué fuerte. O sea, no, pues está muy fuerte, no. Cualquiera de nosotros podemos perder la salud mental en un minuto, ¿eh? El papel de China es la salud mental. Todos nuestros cerebros están cargados de cosas y de historias y en ciertos momentos explotamos. Es una frase que yo creo devastadora, devastadora. Y creo que las tienes que publicar en un lugar donde diga, estas son las frases que usted tiene prohibido decirle a alguien si lo quiere. Sí, verdaderamente. Y ahora, doctor, nos podrías dar como los nombres o las enfermedades que se catalogan como invisibles? Porque has dicho algunas, pero creo que sería importante conocer un poquito más. Pues las enfermedades invisibles son estas que hemos dicho que se relacionan con la parte emocional. Y hay un capítulo brutal de aquellas que no se relacionan con la parte emocional, pero sí con la parte hormonal y que crea muchos comportamientos alrededor. Por ejemplo, la andropausia. La andropausia es una enfermedad invisible porque el varón cruza por una serie de situaciones de salud mental y de salud orgánica que no conoce, que no se ha enfrentado y que no tenemos demasiada información y que entonces se mal clasifica y se mal ubica y por supuesto se trata fatal. Muchos varones después de los 50 años empiezan a tener alteraciones en la silla turca y distribución de grasa diferente. Y van al laboratorio y le toman la testosterona y se quedan todos tranquilos. Primero, salió normal la testosterona en sangre. A ver, sí, pero si tú consideras la testosterona con la bolita que lo hace viajar, que tiene una prueba de laboratorio, más la albúmina, más cuánto tiene este paciente varón de estrógenos, porque los hombres y las mujeres compartimos hormonas, Ujú. resulta ser que tú encuentras en muchos varones datos de disminución real de la testosterona, aunque le salga normal en sangre. Entonces, hoy por hoy enfrentamos una cosa que se llama hipogonadismo, ¿Y que por no qué, es el de perdón? los hipogonadismo, que no es el de los chicos que no se desarrollan sus órganos genitales, su sexualidad de manera normal, sino del varón viejo, como yo, que tengo 62 años, y que mis niveles hormonales ya no son los niveles que el Víctor Hugo Córdoba tenía a los 33 años. Y tampoco tienen que ver con virilidad. Otra enfermedad
totalmente silenciosa y que se confunde mucho con depresión, es el daño al músculo, porque el paciente se empieza a ver desgarbado, se empieza a ver sus bracitos delgados, Ujú. empieza a no querer comer, empieza a estar triste y todo, y eso es por actividad muscular. Hoy por hoy hay 1000 máquinas, hasta que la venden en las tiendas de conveniencia, donde te puedes dar una idea cómo está tu músculo. Pero también no hay una cultura, aunque te voy a decir que acá tenemos especialistas en nutrición muy buenos. En nuestro país se distingue, de verdad, se distinga por sus profesionales de la salud que están recapacitados, rete bien capacitados. Nuestros psiquiatras, nuestros psicólogos, nuestros terapeutas ocupan lugares en el mundo brutal, igual que nuestros rehabilitadores físicos. Pero, hombre, estamos hablando de enfermedades invisibles con profesiones invisibles, porque nadie le da su crédito a un rehabilitador físico. Y cuando tú tienes la certeza de mandar a un paciente a que él lo vea, es que ves al paciente es otro. Empezando porque le subes el músculo y el paciente mejora el azúcar, mejora la presión arterial, mejora el colesterol, porque se nos olvida, enfermedad invisible, que el músculo es un órgano. Otra enfermedad invisible que nos está acalorando por todos lados y que no sabemos qué hacer, se llama el trastorno límite de la personalidad. Sí, hay muchísimo. Y vaya tema donde nos estamos metiendo, porque no me vas a dejar que diga una estupidez, y lo que digo es cierto, que para que en este país le hagamos a alguien el diagnóstico de trastorno del límite de la personalidad, pasamos errores, pasamos años y un gasto al bolsillo, porque esto no te lo va a cubrir nadie, brutal, y luego llegamos al momento donde toda la familia le mete el estigma. Sí, Y lo claro, claro. los primeros en línea son, sin duda, los hermanos. Es que, ¿por qué a mi hermano esto? Si todos somos iguales. Sí, Rey, pero él tiene trastorno del límite de la personalidad. ¿Y a mí qué? No. Es una de las enfermedades silenciosas o invisibles que más nos están costando como sociedad, ¿no? Otra que se nos está yendo totalmente de las manos y que yo voy a poner ahí el índice una vez más, se llama la depresión crónica que no parece depresión, Sí, ¿okey? la que se conoce como invisible o silenciosa, ¿no? En Mm. donde eres funcional, en Claro, el que parece que te ríes, en sí. el, ¿no? Y que muchas veces te lleva al suicidio. Y es que eres el alma de la fiesta, ¿entiendes? Pero habría que hacer muchas cosas, entre ellas una situación de comunicación muy fuerte, en donde le digamos a la gente, la depresión no es equivalente a me voy a un rincón, me pongo a llorar y no me quiero levantar. Esa no es la única manera de estar deprimido. Ujú. El deprimido funcional, el paciente que vive con depresión, pero que sale todos los días a cachetearse con la vida y que encima de todo esto no le pichamos un fármaco. Encima de todo esto, que mi gremio a veces dice, no, 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 que el psicólogo, tómate tu medicina, esta es para dormir, esta es para que no tengas pensamientos rumiantes, esta es para la depresión y esta para que en la mañana te despiertes y dices, oh, doctor, o sea, y hablamos de lo que quieras allí, de muchas cosas, ¿no? Y de muchas mezclas de fármacos, y no le estamos entrando bien. Y aquí hay un capítulo súper especial en aquellos pacientes que hoy por hoy conocemos perfectamente, que mejor hay que hacerle una prueba genética antes de dispararle un antidepresivo, porque ya tenemos pruebas genéticas que nos dicen: "No le des sertralina, porque no le va a servir, pero va a enfrentar una historia larga, muchas situaciones de fármaco, o sea, el fármaco no es malo, pero en este paciente no va, Así ¿okey? es, y bueno, y toca un punto fundamental, ¿no? Que son estas pruebas de ADN en donde te pueden dar a qué sí darle y te evita un camino muy largo, porque atinarle a los medicamentos, pues, psiquiátricos a veces es muy largo. Claro. Entre que pasan las 3 semanas y que 2, 3 semanas y que ves que ya no te funcionó, que aparte es muy caro y pues eso hablamos en quien lo puede pagar, pero quien va a una Claro. institución pública, le dan un medicamento, no le sirve y hasta la siguiente consulta te dicen si te van a atender o si te la van a cambiar, pues cuánto tiempo perdemos, ¿no? Sí, a ver, aquí hay que ser muy claros. Es que Víctor Hugo y Claudia han dicho que todos nos vamos a hacer una prueba genética. No, no hemos dicho eso. No. Hemos dicho que hay criterios muy establecidos, guías muy establecidas, nacionales e internacionales, en los cuales sabemos que un paciente con tal y tal característica es candidato a tal fármaco. Pero también esas mismas guías te dicen, si en tanto tiempo no mejora A, B y C, acomoda la dosis. Pero si has acomodado las dosis y no, bueno,
cambias de grupo. Pero si ya cambiaste de grupo, bueno, entonces lo puedes declarar ya una depresión resistente a fármacos. Y ahí hay muchas otras cosas. Hoy por hoy, una de estas situaciones, pues de las cosas más concretas donde funciona, es la estimulación magnética transcraneal. Y en muchos casos está muy bien determinada y se puede usar y les va muy bien, o sea, muy, muy bien a los pacientes. Así es. Pues tenemos que irnos despidiendo. Y le quiero dar las gracias por recordarnos que la medicina no empieza con una receta, empieza creyéndole al paciente. Porque quizá el primer tratamiento que necesita alguien que vive con una enfermedad invisible no es un medicamento, es dejar de sentirse juzgado, es encontrar un médico que escuche, una familia que crea y un entorno donde no tenga que pedir perdón por estar enfermo. Yo coincido contigo después de tantos años de ver pacientes y que espero, antes de irme a mi casa a descansar, quiero algunos años más seguir viendo pacientes porque el mejor momento, a pesar de que yo manejo unidades de neurociencias llenas de tecnología, hoy por hoy he podido, espero a ver hasta cuándo aguantar el paso. No hay un solo paciente en las unidades que yo no conozca. No hay un solo paciente al que yo no haya recibido. No hay un solo paciente al que a la mitad de su tratamiento me siente a hablar con él. Y no hay un solo paciente al que yo no despida. Y eso es la medicina, la relación entre las personas. Lo demás es tecnología aplicada a la medicina. Pero la medicina hasta hoy sigue siendo un arte humanístico y el médico no debe cerrar su cabeza para aquello que no es estrictamente científico. Porque hoy por hoy la medicina sigue siendo un afán de dos personas que se entrevistan y una confía en la otra. Ay, qué lindo con lo que termina. Me da muchísimo gusto. Le agradezco nuevamente su participación. Gracias, Claudia. Hay personas que llevan años intentando explicar un dolor que nadie puede ver, pero la salud no siempre deja cicatrices visibles. Hay heridas que viven en el sistema nervioso, en el cansancio, en la inflamación, en un cuerpo que dejó de responder como antes. Y también hay heridas que dejan la incredulidad, las de escuchar una y otra vez, no te creo, no parece, seguro exageras. Porque creerle a alguien no cuesta nada, pero para quien lleva años sintiéndose invisible, puede cambiarlo todo. Si este episodio te hizo pensar en alguien, compártelo. Tal vez esa persona lleva demasiado tiempo intentando explicar un dolor que nadie ha querido escuchar. Síguenos en @tuterapiamx y en @viveenmodoterapia. Si buscas acompañamiento profesional, agenda tu sesión en www.tuterapia.com.mx. Vivir en modoterapia también es aprender a mirar con empatía aquello que no podemos ver. Gracias por darte este momento. Recuerda, pausar también es parte del proceso. Soy Claudia Segrove y fue un placer acompañarte. Si este episodio resonó contigo, suscríbete, compártelo y envíanos tus preguntas o historias. Nos escuchamos muy pronto. Cuídate y vuelve a ti. Vive en modo terapia, un espacio seguro para pausar, sentir y sanar.